buenos días, bienvenidos al primer repaso a la actualidad del día aquí en Negocios Televisión. Arranca la mañana del jueves 21 de diciembre, está más cerca la Navidad, pero parece que el rally se ha acabado. Al menos así es lo que ha puesto sobre la mesa y están sentenciando en las bolsas en las últimas horas. Así extiende las caídas que vivíamos en Wall Street, donde hemos visto al S&P 500 anotarse su mayor caída en 3 meses y también viendo a un Nasdaq que ha puesto fin a una racha ganadora de 9 días en una jornada en la que los bonos suben tras el rally que hemos vivido en los mercados y que parece apagarse según las expectativas. Los mercados, sin lugar a dudas, son grandes protagonistas, los grandes protagonistas en las últimas horas, como por supuesto esos otros grandes asuntos que despiertan la atención de los mercados y que sin lugar a dudas pasan por los grandes temas que elevan la tensión en el escenario internacional y por supuesto con la mirada muy puesta en el tráfico comercial, en el económico y en el naviero en torno al Mar Rojo, donde se ha intensificado la tensión desde el fin de semana. Se lo contábamos, comenzaban las navieras a abandonar los circuitos por esta zona en medio de las tensiones, de los ataques de los hutíes de Yemen, que son los grandes aliados de Irán y grandes opositores, y atacando a los barcos en señal de rechazo a esa guerra de Israel contra Hamás y que está haciendo que hasta ahora las navieras sigan extendiendo sus radios de circuito, evitando el Mar Rojo pese a la patrulla marítima puesta en marcha por Estados Unidos con distintos aliados y que aún así no rebajan ni la tensión ni la preocupación. Tráfico comercial, por tanto, que está en el punto de las miradas, al mismo tiempo que, por supuesto, seguimos con la mirada muy puesta en lo que está surgiendo en torno a Oriente Medio. Egipto, que ahora quiere y está buscándose de nuevo un papel de mediación para buscar un alto el fuego en Gaza, mientras tanto las posiciones de Israel como Hamás se siguen manteniendo enrocadas. Son los grandes asuntos que en geopolítica sin lugar a dudas escriben la crónica de esta mañana, mientras por supuesto también vemos como en medio de esas búsquedas de acuerdos comerciales, en medio de esos acuerdos que se van escribiendo al calor de los intereses comerciales, económicos y energéticos, importante como el gobierno de Venezuela ha puesto en marcha ya la liberación de al menos 2 decenas de prisioneros vinculados a la oposición y a 10 estadounidenses a cambio de la liberación de un aliado del presidente Nicolás Maduro, según las fuentes funcionarios estadounidenses y venezolanos que están escribiendo esos acercamientos y lo que está provocando entre Washington y Caracas. Por supuesto, y mirando a esta parte del mundo, clave también lo que ha pasado en los últimos días, porque apenas el día 10 de diciembre asumía el mando y absorbía la presidencia Javier Milei en Argentina y ya hemos vivido a las primeras manifestaciones multitudinarias en contra de lo que había prometido, en contra de unas 300 reformas económicas que han sacado, según algunas de las cifras que se manejan, a 10.000 personas a la calle y, por supuesto, mirando a la lectura económica importante, como los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea han cerrado ya un acuerdo político para la reforma de las reglas fiscales de la Unión Europea que, tras 4 años congeladas por la pandemia, vuelven a limitar la deuda y el déficit de los Estados miembros. Un acuerdo que, por supuesto, ha llegado después de que Italia retirase sus objeciones para contar con más margen fiscal y es, sin lugar a dudas, el gran otro punto de atención que estábamos pendientes de atender y, por supuesto, sin olvidar a los grandes protagonistas del mercado, que entre los grandes titulares están, por una parte, Apple, que está fracasando en su intento de retrasar la prohibición de las ventas de sus teléfonos inteligentes, de sus Apple Watch, por esos problemas con la patente, infringir la propiedad intelectual de Máximo. E importante aquí en España, Telefónica, ayer con subidas fuertes, cerraba con una subida del 3,70% tras conocerse que la SEPI, que el gobierno entrará en su capital para hacerse con un 10% del capital social, y en medio de esas informaciones de que la SEPI va a contratar a un intermediario en bolsa para comprar en el menor tiempo posible hasta un 10% de la operadora.
Son estos los grandes asuntos que resumen la crónica de la mañana, aunque sin lugar a dudas el primer asunto nos pone con la mirada en lo que está siendo las compañías navieras, el Mar Rojo y las tensiones geopolíticas. Las navieras están ignorando esa puesta en marcha de la coalición naval internacional que ha convocado Estados Unidos para combatir los ataques en el Mar Rojo. Pese a esa patrulla marina, muchos buques siguen evitando la zona e incluso cancelando contratos, lo que eleva la preocupación sobre lo que pueda ser el efecto económico de este tensionamiento en el Mar Rojo. Según los funcionarios de Transporte y de Seguridad Marítima, el asunto gira en que se conocen muy pocos detalles prácticos sobre la iniciativa puesta en marcha en Washington o si participará directamente en caso de nuevos ataques armados en el mar. Recordemos que los milicianos hutíes de Yemen, respaldados por Irán, han intensificado desde el 19 de noviembre los ataques contra embarcaciones en el Mar Rojo para mostrar su apoyo a Hamás y en contra de los ataques de Israel contra Hamás en Gaza. Es el contexto en el que, por una parte, los hutíes advierten que habrá más ataques y el temor a lo que pueda ser la respuesta por parte de Estados Unidos llegando a un contraataque si no se encuentra una solución diplomática y que no solamente afecta al comercio, sino que también lo hemos visto en el mercado del petróleo, que esta mañana sigue en niveles bastante tensionados pero controlados los precios en $79,70 el Brent y el West Texas en $74,20 después de haberlos vistos ayer por encima de los 75 y de los $80 el barril. Y por supuesto pendientes de lo que está pasando en ese conflicto entre Israel y Hamás es clave las voces, los actores y los posibles movimientos que se pueden poner en marcha en las próximas horas y días. Estados Unidos asegura que se están llevando ya a cabo negociaciones muy serias en la búsqueda de un nuevo alto el fuego en Gaza y la liberación de más rehenes israelíes, aunque las perspectivas de llegar a un acuerdo siguen siendo inciertas y hay que pelearlas, ya que el movimiento de resistencia islamista, los terroristas de Hamás, insisten en que no hay lugar para la discusión, salvo que haya un fin completo a la ofensiva de Israel en el enclave palestino, mientras que por parte del gobierno israelí se ha reiterado que la ofensiva continuará hasta aniquilar a Hamás. Es un contexto en el que, además, las declaraciones llegan después de que el líder de Hamás visitase Egipto el miércoles por primera vez en más de un mes para mantener conversaciones con funcionarios egipcios que buscan llevar a cabo ese papel de mediador en la búsqueda de una nueva pausa humanitaria o tregua que consiga rebajar las tensiones y aliviar el número de víctimas civiles. Según las fuentes citadas por Reuters sobre las negociaciones, dice que los enviados están discutiendo intensamente cuáles de los rehenes aún retenidos por los militantes de Hamás podrían ser liberados en una nueva tregua y qué prisioneros palestinos de Israel podrían liberarse a cambio. La yihad islámica, por otra parte, visto cómo también en las últimas horas su líder ha visitado Egipto, va a visitar en los próximos días para discutir también lo que puede ser un acercamiento a un final del conflicto. Y por supuesto más asuntos que nos hacen mirar a las grandes cuestiones que preocupan y que ponen en evidencia también los lazos y los acercamientos que se producen en medio de lo que está siendo el dibujo del nuevo orden de las fuerzas internacionales y que ha provocado en los últimos meses ese acercamiento en medio del tira y afloja continuado entre Estados Unidos y Venezuela. El gobierno de Maduro está liberando al menos a 20 prisioneros vinculados a la oposición, 20 prisioneros de los opositores y a 10 estadounidenses a cambio de la liberación de un aliado del presidente venezolano. Según funcionarios estadounidenses y fuentes venezolanas, se trata del empresario colombiano Alex Saab, a quien el presidente estadounidense Joe Biden había concedido el indulto y regresado a Venezuela este mismo miércoles. Los fiscales estadounidenses habían acusado a Saab de desviar unos 350 millones de dólares de Venezuela a través de Estados Unidos en un plan que involucraba sobornos
e implicaba sobornos a funcionarios del gobierno de Caracas. Acusaciones que el colombiano, por otra parte, rechaza. Como parte de ese acuerdo entre Washington y Caracas, los 6 estadounidenses clasificados por Estados Unidos como los detenidos injustamente en Venezuela han sido liberados y ya están de camino a casa junto con otros 4 ciudadanos norteamericanos. El acuerdo es el resultado de meses de negociaciones mediadas por Qatar entre Venezuela, miembro de ese club de los mayores productores de petróleo, de la OPEP, y de Estados Unidos. Un acuerdo al que se llegaba después de que la Casa Blanca dijera que necesitaría haber avances en la liberación de prisioneros para continuar con el alivio de las sanciones energéticas para Caracas, el alivio de las sanciones que se anunció en octubre después de un acuerdo para celebrar elecciones justas en 2024. Y con la mirada puesta en América del Sur, también importante la tensión que se ha vivido en las calles en las últimas horas, cuando apenas han pasado 11 días desde que Javier Milei asumía la presidencia del nuevo gobierno de Argentina. Miles de argentinos, unos 10.000 según las cifras que se barajan, se han manifestado por primera vez contra ese gobierno ultraderechista de Javier Milei y lo que habían sido sus promesas electorales y la puesta en marcha de esos recortes del gasto público en un clima elevado de tensión, unas 300 reformas económicas que ahora rechazan en la calle los ciudadanos que han asistido en los últimos días a la introducción de esas medidas, pese a que en su discurso oficial eran los aplausos lo que rodeaban a Milei, pese a advertir que lo que iba a llegar era dolor a los ciudadanos argentinos. Buenos Aires amanecía con un gran despliegue policial en los accesos a la ciudad, estaciones de tren, y aumentaba esas tensiones cuando se iba a provocar esa manifestación en los alrededores de la Plaza de Mayo, frente a la Plaza de Mayo, donde se ha mostrado ese epicentro de las tensiones, donde ese plan de austeridad de Milei está despertando las primeras protestas ciudadanas en un momento en el que están asumiendo y viviendo ya los primeros efectos de esos recortes en una sociedad ya duramente impactada además por esa inflación disparada. Y en ese mismo contexto clave en las últimas horas, lo que se esperaba finalmente, los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea han cerrado un acuerdo político para la reforma de las reglas fiscales de la Unión Europea que tras 4 años congeladas por la pandemia vuelven a limitar la deuda y el déficit de los Estados miembros. Acuerdo, eso sí, que llega tras retirar Italia objeciones para contar con más margen fiscal para impulsar la transición ecológica de la industria. El pacto se forjaba tras concluir los últimos aspectos pendientes sobre la velocidad a que los países tienen que converger con la salvaguarda del déficit del 1,5%, que será en términos generales de 0,4% y puede llegar a flexibilizarse hasta el 0,25% si los gobiernos acreditan reformas e inversiones. El otro punto que llegaba abierto era la desviación máxima permitida a los objetivos anuales del gasto neto, que quedará en el 0,3% anual y el 0,6% en el total agregado del tiempo que dure el plan de ajuste. El resto de la propuesta incluye una reducción anual del 1% del PIB para los países con una deuda por encima del 90%, como es el caso de España, mientras que plantea un ajuste del 0,5% anual para los Estados miembros con una deuda entre el 60 y el 90%. La vicepresidenta económica, en ese marco, en ese momento en el que España está asumiendo esa presidencia, acabando en la Unión Europea, celebraba ese acuerdo. Este acuerdo es fruto del intenso trabajo que hemos desplegado desde la presidencia en estos últimos meses, por supuesto basado en los avances logrados por las presidencias anteriores y muy especialmente la presidencia sueca. Y no puedo nada más que calificarlo como un gran acuerdo que llega además en el momento adecuado, que da la necesaria certidumbre y confianza a los mercados financieros, que da claridad y confianza también a los ciudadanos y que nos va a permitir seguir avanzando en términos de prosperidad y de crecimiento sostenible basado en la responsabilidad fiscal, pero con políticas contracíclicas que protejan las necesarias inversiones de futuro. Y si nos detenemos en los grandes protagonistas del mercado, sin lugar a dudas tenemos que pasar por lo que hemos vivido en las últimas horas y se está extendiendo en el mercado asiático, caídas
esta mañana, mientras venimos de esa estela bañada de rojo de caídas en Wall Street, donde el S&P 500, que se aproximaba a su máximo histórico, finalmente, y a partir de la media tarde, decidían girarse, caídas superiores al 1% en los principales índices neoyorquinos, con los que, según los expertos, parece ponerse un fin a ese rally de Navidad que ha venido adelantado. El S&P registraba su peor día en 3 meses y el Dow Jones pone fin a una racha de 9 días de rebote, en una jornada en la que al mismo tiempo veíamos esa subida de los bonos con esos rendimientos del T-Note, el Treasury a 10 años, cayendo más de 40 puntos básicos en diciembre. Y entre los protagonistas con nombre propio varios, por una parte Apple, que ha perdido ese intento de retrasar la inminente prohibición de importación de Apple Watch, según la presentación de la Comisión de Comercio Internacional, lo que significa que solo una intervención en el último minuto de la Casa Blanca puede evitar que se prohíba la venta de esos dispositivos en los Estados Unidos, justo de cara a esta temporada navideña. Y Apple señalaba a principios de semana que dejará de vender esos Apple Watch lanzados este mismo año, el Serie 9 y el Watch Ultra 2, en su sitio web desde este jueves y en las tiendas Apple a partir del domingo, aunque sí seguirá vendiendo los modelos más antiguos. Dentro del sector tecnológico, mirando a esos semiconductores, hemos visto cómo las acciones de Micron se han disparado en el mercado after hours tras haber presentado unos resultados mejor de lo esperado y anticipar unas perspectivas optimistas de futuro en un momento en el que los ingresos han crecido un 16% en comparación con un año antes, alcanzando los 4.730 millones de dólares y apuntando además unas perspectivas de futuro más optimistas de lo que tenía puesto sobre la mesa, señalando su director ejecutivo que la compañía ha impulsado una fuerte inflexión en los precios de la industria en el primer trimestre, lo que les va a permitir beneficiarse de unos precios más altos. Es importante las negociaciones que parece que se han abierto en torno a lo que podría ser una fusión entre la Paramount y Warner Bros. Los directores ejecutivos de Warner Bros. Discovery y Paramount habrían mantenido conversaciones exploratorias esta misma semana en Nueva York y, según las fuentes citadas por Financial Times, serían unos contactos iniciales que no tendrían por qué llegar a término, pero el asunto giraría en un momento en el que los grupos de medios estadounidenses luchan por mejorar su rentabilidad después de librar esa guerra costosa frente al streaming contra Netflix, y los grandes grupos están inmersos en una misión de reducción de costos mientras intentan reducir las pérdidas de sus servicios de transmisión de vídeo. Y dos protagonistas en España, por una parte Bankinter, revolución en su cúpula y en lo más alto. Gloria Ortiz es el nuevo nombre, va a ser la nueva consejera delegada en lugar de María Dolores Dancausa, que asumirá la presidencia no ejecutiva en sustitución de Pedro Guerrero, que Guerrero dejará el banco el próximo 21 de marzo, tal y como ha comunicado la entidad a la CNMV. Y por otra parte, importante todo lo que gira en torno a Telefónica, sus títulos que ayer cotizaban al cierre con una subida del 3,70%, ese anuncio de la SEPI que va a hacerse con un 10% del capital social de la compañía por orden del Consejo de Ministros, y en medio de las informaciones de que la SEPI va a contratar un intermediario en bolsa para comprar en el menor tiempo posible hasta ese 10% de Telefónica, según las fuentes citadas por Europa Press, que apuntan a cómo el Consejo de Administración de la SEPI deberá tomar razón del contenido del acuerdo del Consejo para iniciar las acciones que permitan llevar a cabo dicho acuerdo y ejecutar la operación. Y en este punto hacemos una pequeña pausa para publicidad y enseguida volvemos.